Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. Sí, como vieron en el título, vamos a seguir dibujando personajes de Genshin Impact. Yo quedé re cebado con este juego, lo sigo jugando, nadie me agregó. Y hoy le toca a ese personaje molesto que nos acompaña durante todo el juego. Paimon. Sí, ya lo vieron en el título, así que el que entra a este video es porque quiere aprender a dibujar a Paimon. Como datito de color, Paimon aparece en casi todos los iconos, fondos y personajes del juego Genshin Impact. Así que es un personaje muy fácil de detectar. Bueno, este personaje no jugable nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra aventura. Nosotros lo rescatamos y dice que, bueno, que como lo rescatamos nos va a acompañar. Así de sencillo. Es un personaje muy carismático, muy alegre, muy extrovertido, el cual siempre dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua, no le importa lo que piensen de ella y ella dice lo que piensa de los demás. Por eso quizás en el juego a veces se pone un poco insoportable, encima que no se pueden sacar las escenas de diálogos, tenemos que bancarnos todo lo que piensa y dice este personaje. Antes de empezar por el dibujo les voy a pedir que se suscriban a este canal, siempre se los digo al final, pero mucha gente no llega al final del video, así que para los que empiezan y ven hasta acá, por lo menos vayan, suscríbanse, regálenme un like. Si quieren ver algún dibujo, déjenlo en los comentarios, no hay ningún tipo de problema. Y ahora sí, empecemos con el dibujo. Bueno, y empezamos con el boceto. Como siempre, el boceto es la parte más divertida del dibujo, en la cual tenemos que armar la composición de nuestro personaje, de lo que vamos a dibujar. Así que vamos a tirar líneas rápidamente para lograr armar nuestro personaje. Los personajes de Genshin Impact tienen un montón de detalles, de cositas. Por eso, cuando tratamos de dibujar y de bocetar estos tipos de personajes, tenemos que hacerlo con mucha calma y con muchas líneas, claramente, porque bueno, eso es la parte divertida, como les dije antes, es donde vamos a armar nuestro personaje. Ahí, como pueden ver, ya va quedando la forma, es Paimon abrazándonos. Tierna y dulce Paimon. Maldito insoportable. Y así es como queda el boceto de lo que va a ser nuestro dibujo de Paimon. Ahora vamos a agarrar nuestra microfibra de trazo fino. Yo uso microfibra Pelican Finelander 111. Ustedes pueden usar la que quieran. Yo les recomiendo esta porque la verdad que es bastante buena. Vamos a empezar de a poquito a delinear todo el dibujo. Recuerde que lo que hacemos siempre es delinearlo y después pasarlo a la PC, en el cual vamos a hacer un redibujado. Todo el mundo me pregunta por qué estoy haciendo esto de dibujarlo tanto y después hacer un redibujo. Simplemente porque me gusta que me quede a mí, en hoja, en papel, un buen dibujo. ¿Se entiende? No es que hago simplemente un boceto, les hago una foto y después la hoja la borro y la sigo usando. No, yo estos dibujos que quedan me los guardo porque en algún futuro también me gustaría pintarlos y quizás encuadrarlos. Así que si les gustaría la idea podríamos hacer eso y hacer algún sorteo de alguno de estos dibujos. Déjenmelo en los comentarios. Seguimos remarcando todos los detalles del dibujo con cuidado, donde de entrada cuando los hicimos con lápiz ahí quedan marcados. Otra de las cuestiones que les voy a contar es, esto no es una copia del dibujo, yo en este momento no estoy copiando el dibujo, simplemente lo miré, miro referencias y con lo que yo recuerdo hago el dibujo. Claramente son personajes que tienen mucho detalle, en el cual yo, en el tipo de la ropa, por ejemplo, cuando tengo que dibujarle la ropa, los detalles de la ropa, yo eso no lo sé y sí, ahí tengo que ver. En ese caso yo ahí entré al juego y simplemente viendo el dibujito del juego me fui guiando para hacerle la ropa. Igual que con los colores. Sé que tiene colores muy claros igual esto. Ahora van a ver cuando lo pasemos a la PC, redibujemos y hagamos. Ahí borramos la goma y bueno, así es como queda nuestro Paimon. Una vez que terminé de entintar todo el dibujo, lo que yo hago es agarrar nuevamente mi microfibra y darle otra remarcada. Así las líneas hacen que se queden mucho mejor. Es el proceso más lento porque hay que hacerlo muy despacio para no salirnos de la misma línea que ya tenemos.
así es como queda nuestro Paimon. Final a lápiz. Ahora vamos a sacar una foto, lo pasamos a la PC, abrimos Clip Studio y ponemos a dibujar. Vamos a crear una capa, como siempre les digo, y empezar así sencillo con la tinta. Yo usé la plumilla G Real y empecé a tintar el dibujo. Acá también en la parte del redibujado donde yo puedo llegar a corregir errores o darme cuenta de errores que tuve antes que no me haya dado cuenta, y acá los puedo hacer bien, porque acá es fácil borrar la tinta y volver a hacerla. Una vez tengamos así todo entintado, empieza el color. Hacemos una capa nuevamente en modo normal, con los colores simples de Paimon. Yo recordaba que eran colores muy cálidos, por eso decía medios colores pasteles. Como es la PC, es difícil decir poner colores pasteles, pero bueno, es lo más cercano, colores claros para dibujar. Solo la capa es azul oscura, pero todo lo demás, como verán, es naranja, color piel, blanco, gris. Son colores cálidos. Y ahora en la nueva capa la ponemos en multiplicación, bajamos la opacidad y con un pincel nos podemos hacer todo el sombreado de lo que es el color naranja. Porque lo que yo hice en este caso fue, para el color gris de la ropa, elegir un mismo gris para hacer el sombreado. Ahora van a ver. Como verán ahí, cuando le hago el pelo, la ropa, todo es con un gris, no es un color violeta como el que estoy usando para los demás. Vamos pintando todas las áreas en donde requiere el sombreado. Como siempre les digo, si tenemos un lado sombra y el otro lado tiene que haber luz, ¿sí? Ustedes tienen que ir dándose cuenta. La cara un poco más oscura, y así es rápidamente como va quedando nuestro Paimon. Después le vamos a hacer un fondo. Terminamos la corona, que era lo que nos había olvidado. Y lo último que hacemos es agregar la luz. Así quedó nuestro Paimon. Espero que les haya gustado. Y así fue como dibujamos a Paimon. Antes que nada les quiero decir, cada vez que estoy hablando se escucha a mi gatita ron, ron. No sé qué le pasa, mírenla. Está así desde que se levantó, no sé qué le pasa. Pero bueno, a los que llegaron al final, muchas gracias por todo. Les recuerdo que mis dibujos están subidos casi siempre en mi red social Instagram. Si no es en historias, si es en publicaciones, es Rodo Dibuja, igual que el canal. Es súper fácil encontrarlo, y los que no están suscritos a este canal también los invito a hacerlo. Ahí abajo tienen el cuadradito rojo de suscripción, le das clic y listo. Súper fácil, súper sencillo. Y yo me voy porque hoy es domingo y me voy a comer un asadito. Les voy a dejar un video por acá y un video por acá para que se queden en el canal, para que vean más contenido. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.